Hola, bienvenido de nuevo a todos. En este vídeo lo que vamos a... Hola, bienvenidos de nuevo a todos. En esta clase lo que vamos a ver son los conceptos de ligaduras y las capitulares. Las ligaduras en realidad son la unión de unas letras generando una única unidad. Su origen se encuentra en los problemas que presentaban ciertas letras en composición de plomo, como la F, por ejemplo, que se extendía tanto por su pestaña sobresaliente que formaba un hueco con el resto de letras. Entonces se generó una única unidad para solucionar el problema de los espacios. Pues la F y la I, la F y la L, sobre todo son ligaduras con respecto a esas letras. Luego se han generado otro tipo de ligaduras como la S y la T, la S con otras letras, la I con otras letras, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que como elemento gráfico es muy potente, entonces se ha utilizado como recurso gráfico en algunos diseños de logotipos como Pinterest, que existe la ligadura entre la S y la T. O incluso algunos tipógrafos han creado tipografías en el que se trabajan las ligaduras de algunas letras para generar esta poesía visual que genera la composición de palabras con las ligaduras. Es el caso de esta tipografía que se llama Valentina, que es de Pedro Arilla. Os recomiendo que si queréis disponer de una tipografía con ligaduras interesantes, muy poéticas, pues que os descarguéis esta tipografía que es gratuita. Dice que se le puede dar un donativo, pero que la podéis tener y la podéis utilizar si os complace. Fijaros que el uso de ligaduras en el tema de logos es un recurso habitual, funciona bien en algún titular. Evidentemente hay que controlar las ligaduras porque el uso de muchas ligaduras repetidas genera unas manchas que pueden molestar, pero sí que en controlados sitios pues le puede aportar mucha poesía. En el caso de las capitulares, también es un elemento gráfico que también puede ser interesante. Las capitulares lo que marcan siempre es el inicio de un capítulo. Funcionan las usamos cuando queremos indicar que se ha iniciado un texto. ¿Vale? Como por ejemplo, pues en un libro narrativo podemos indicar que se ha iniciado un capítulo con esta capitular. ¿Vale? En editorial también se utiliza mucho en el inicio de artículos que son bastante largos, pues para iniciar esta introducción del texto. El uso de capitulares no es obligatorio, pero sí que en algunos casos, como sobre todo en los casos de editoriales, como pues ayudan mucho a generar composiciones más dinámicas, más impactantes, porque al final esta capitular se convierte en un elemento gráfico muy potente y le da mucha personalidad. Hay diferentes maneras de trabajar o configurar esta capitular, ¿no? Podemos trabajar introduciendo la capitular dentro de la columna de texto, la podemos trabajar externamente, o podemos generar composiciones muchísimo más arriesgadas como la última, en la que la capitular forma parte también de las líneas que entran y salen del texto. Aquí podemos jugar, al final, lo que es la capitular se convierte en un elemento gráfico potente y persuasivo para la lectura del texto. Generalmente las capitulares yo os recomiendo que como mínimo ocupen unas 3 líneas de tamaño del texto. Menos de 3 líneas, si solo ponemos 2, al final queda una capitular ridícula y no tiene ningún sentido. Yo creo que las capitulares tienen que potenciar, que sean potentes, ¿no? Gráficamente. Incluso podemos trabajar con estilos diferentes a los del texto para un poco llamar la atención o para hacer un juego gráfico de contrastes que nos pueden generar composiciones muchísimo más dinámicas. Lo que os aconsejaba es que no empleéis capitulares que ocupen menos de 3 líneas. Fijaros que podemos jugar con capitulares fuera de la caja de texto o en diferentes tamaños o en diferentes tipografías. Incluso le podemos generar unos espacios alrededor blanco mayores para hacerla más potente. Fijaros que siempre que hagáis capitulares directamente desde la configuración de InDesign, InDesign no genera espacio, simplemente poner la capitular. Vosotros tenéis que tocar ese kerning para generar mayor espacio para la capitular. Y aquí tenéis un ejemplo de que si le ponemos alrededor blanco funciona muchísimo mejor. Además, las capitulares es recomendable que no las utilicéis en columnas de texto muy estrechas, porque no funcionan bien. Cuanto más ancha sea la caja de texto, mejor funciona la capitular. Entonces, intentar trabajar siempre capitulares con cajas de texto que tengan
cierto tamaño. Esto es mejor que no lo utilicéis. Lo mismo que decía, si aplicamos una captura a bloques de texto que son muy cortos y que la capitularia ocupa lo que es el texto, pues tampoco funciona bien. Las capitulares funcionan cuando las cajas de texto son muy largas, porque crean ese impacto y generan esa estética muchísimo más agradable. Entonces, en los casos que la capitular no tengáis un texto muy corto, pues la capitular es mejor no utilizarla.